Bien, seguimos con el tema de las funciones. Entonces, en la clase pasada, en el video que les comenté, que les envié, vimos las características principales de las funciones en Python. Igual el material se los compartí a ustedes ahí en enlace, espero que lo hayan visto. Entonces, para que dure poco el video, vamos a explicar así a grosso modo la sintaxis de las funciones, que repito, ustedes ya las conocen, pero como repaso pues la voy a explicar de nuevo. Entonces, siempre en Python, cuando nosotros escribamos una función, vamos a utilizar una palabra reservada del sistema que se conoce como def, ¿ya? Esa es una palabra clave que nos permite crear funciones definidas por nosotros como programadores. Entonces, escribimos la palabra reservada def y luego vamos a escribir el nombre de esa función. El nombre de la función va a seguir también las mismas reglas que utilizamos para crear variables. Vamos a evitar el uso de números al inicio del nombre de la función, y si ese nombre de función tiene más de una palabra, vamos a separarlas con un guión bajo utilizando la nomenclatura snake case. Entonces, de esa manera, el nombre de esa función también debe de ser descriptiva a la tarea que realiza. ¿Ok? Entonces, si tenemos una función que queremos que sume dos números, pues el nombre más lógico que tendría esa función sería sumar o suma de números, ¿ya? Tiene que ser lo más descriptiva posible para que obviamente tenga sentido la función que nosotros estamos haciendo y no se nos olvide a la hora de llamarla. Entonces, luego de eso, del nombre de la función, vamos a escribir paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. En medio de esos paréntesis, nosotros vamos a escribir los parámetros que va a necesitar esa función. En este video vamos a hacer una función que no solicite parámetros. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esta función totalmente vacía dentro de sus paréntesis. Seguido de eso, nosotros escribimos los dos puntos, y esos dos puntos inician, cuando nosotros damos enter, inician el cuerpo de toda esa función. Todo lo que escribamos dentro de esa función obviamente va a ser parte de la misma, y cuando la llamemos en el programa principal que tengamos, va a ejecutar todos los bloques de instrucción que nosotros escribamos ahí. Entonces, hay que tener en cuenta también que con Python es muy importante la indentación. Si nosotros escribimos las instrucciones en el mismo nivel de indentación en el que creamos la función, vamos a tener un problema, porque Python nos va a generar un error. Entonces, siempre que vayamos a escribir una función, después de los dos puntos, al presionar Enter, vamos a dar 4 espacios, o lo que es equivalente a una tabulación. ¿Para qué? Para que Python entienda que lo que nosotros estamos escribiendo forma parte de la función que estamos haciendo. Y luego, pues, la sintaxis, dentro de la sintaxis misma de una función hay un return, que ese return en Python es opcional. En este caso, si queremos hacer una función que simplemente despliegue un conjunto de instrucciones y que no retorne un valor específico, no es necesario que lo utilicemos. En C++, si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que a este tipo de función que no retorna algo se les conoce como funciones void, ¿ya? Y en Python no es necesario definirlas como void, como int o como float, sino que simplemente utilizamos la palabra clave def. Entonces, vamos a hacer una función en Python, vamos a abrir nuestro IDL para trabajar con ella. Entonces, aquí yo ya tengo abierto el editor de código de Python. Yo aquí tengo un archivo que se llama tutorialfunciones1.py y vamos a empezar a escribir esa función. Como ustedes saben, a la hora de escribir una función, vamos a utilizar la palabra reservada def, y automáticamente, si ustedes se fijan ahí, el editor de código de Python ya me muestra con un color diferente esa palabra, porque hace sentido o me está indicando que la palabra es reservada del lenguaje de programación. Entonces, seguido de eso, vamos a escribir el nombre de la función. En este caso, yo quiero hacer una función que muestre un saludo, simplemente como aprendiendo de forma didáctica para que ustedes lo entiendan. Al igual, esto no tiene ninguna utilidad, pero, repito, es para que ustedes vayan entendiendo poco a poco el funcionamiento de las funciones. Entonces, def, palabra reservada, luego saludo, el nombre de la función, abrimos paréntesis, vamos a indicar que esta función no tiene parámetros, 2 puntos, y presionamos Enter. Si ustedes se fijan, automáticamente aquí Python, el IDL de Python, me indica, mediante la indentación, que todo el código que yo escriba en esa parte va a formar
parte de la función saludo. Si yo empiezo a escribir sin indentación, me va a generar un error. Entonces ustedes tienen que estar con mucho cuidado pendientes de dónde están escribiendo las instrucciones de esa función. Si yo presiono tabulador, me regresa al mismo lugar para empezar a escribir el código. Entonces aquí voy a escribir utilizando la función principal de Python para mostrar un saludo. Le voy a poner aquí print y le voy a decir hola, queridos estudiantes. ¿Ya? Cierro comillas y cierro paréntesis. Y así de forma sencilla nosotros tenemos una función que muestra un saludo a ustedes. Okay. Entonces, ¿cómo hago para utilizar esta función? Una función en Python es totalmente inutilizable si no la llamamos, ¿ya? En cualquier lenguaje de programación, nosotros si no llamamos a esa función que hemos hecho, no va a realizar absolutamente nada. Les ponía el ejemplo de que cuando a uno lo llaman, uno pues va a ese lugar, ¿no? Mientras no lo llaman, no se acerca. Entonces, pasando la analogía aquí a la programación, una función no va a realizar ninguna tarea si no es llamada en la función principal del lenguaje. Entonces, ¿cómo hago para llamar a una función? Escribo su nombre y los paréntesis. De esa manera yo estoy diciendo que estoy llamando al código que se encuentra dentro de esta función. Para ejecutarlo, ustedes ya conocen, damos en run module, me pregunta si quiero guardar, le doy en aceptar. Y aquí me va a mostrar la salida de la función. Me dice, hola queridos estudiantes. Entonces, hasta ahorita lo que hemos logrado es hacer una función que no tenga parámetros, una función que no tiene return o lo que es igual que no devuelve ningún valor. Entonces, recapitulemos. Palabra reservada def, nombre de la función, paréntesis, en este caso dentro de los paréntesis no va a ir nada porque no estamos solicitando parámetros o no necesita parámetros la función, 2 puntos, la indentación y el código que nosotros queremos que tenga esa función. La función puede tener una línea de código o muchas líneas de código. Dentro de esta función pueden haber estructuras simples como solicitar valores de variables, como imprimir valores por pantalla, puede que tenga evaluación de condicionales, puede que tenga ciclos, entre un montón de cosas más. Entonces, este sería el cuerpo de esa función, en este caso solamente tiene una línea, pero como les acabo de mencionar pueden tener muchas líneas más. Para llamar a una función, nosotros escribimos el nombre de la función junto con los paréntesis. En este caso, como no tenemos parámetros, no le estamos escribiendo nada dentro de los paréntesis. Entonces, de forma sencilla, esta es una función que muestra un saludo por pantalla.